Bien, en este video vamos a trabajar el texto de Antonio Anino acerca de las revoluciones hispanoamericanas, sus problemas y las definiciones del autor. Como punto de partida, el autor va a tomar la definición de François Guerrat para delinear todo su desarrollo acerca de las nuevas concepciones de lo que significó las revoluciones en territorio latinoamericano. Él va a partir de la premisa, como lo define Guerrat, que las revoluciones fueron revoluciones hispanoamericanas. Es decir, se da simultáneamente en territorio español como en los territorios de los dominios de la corona. ¿Por qué el concepto de revoluciones hispánicas resulta problemático y precisa de definiciones adicionales? Dice el autor. En primer lugar, el término tiene dos significados. Por una parte, define un evento histórico, que son las revoluciones en sí. Y por otro lado, es la historiografía o la tesis historiográfica que se lleva a cabo a partir de este evento. La segunda explicación a la cuestión recién planteada se relaciona con el hecho de que en los últimos 20 años nuestros conocimientos de las revoluciones hispánicas se han ampliado enormemente. Los eventos revolucionarios no tienen todavía una definición, dice el autor. Lo cierto es que esta simetría tiene una raíz en un profundo cambio de la historiografía. La historiografía clásica, hija de los imaginarios del siglo XIX, definió las emancipaciones americanas como revoluciones nacionales en contra de la tiranía de la metrópoli. Lo que va a proponer el autor, en este caso, es que no fue así, sino que se dio a la inversa. Va a considerar que las revoluciones desencadenadas por los hechos de Bayona fueron una consecuencia, no una causa, de la crisis de la monarquía. Bueno, la obra de Guerrat ha desencadenado varios debates y polémicas. Sin embargo, nadie hasta ahora ha puesto en tela de juicio el concepto de revoluciones hispánicas. Ahora sabemos mucho sobre cómo se lograron las emancipaciones, pero no sabemos en qué consistieron. Por ejemplo, si observamos la Revolución estadounidense, ¿cuál es y cuál fue su imaginario o cuál es la imagen que perdura de esa revolución? Sin duda es la Constitución, ¿verdad? La Constitución norteamericana. Muy diferente como ocurre en la Revolución Francesa, donde la imagen que nos queda, el imaginario que nos queda de la Revolución Francesa es la consagración de los derechos del hombre. Al observar por fin el mundo hispanoamericano, tenemos que reconocer que no encontramos fenómenos parecidos. Escapan a los paradigmas atlánticos clásicos. La revolución estadounidense no puso en crisis la metrópoli inglesa, sino que quebró una relación bilateral que tenía con esta, ¿verdad? Las revoluciones hispánicas se dieron al mismo tiempo en las dos orillas del Atlántico, como habíamos mencionado, y sí significó una disolución de esta metrópoli. A fin de cuentas, no solo la nación española nació junto a la americana. Su historia a lo largo del siglo XIX presenta no pocas analogías con la americana, empezando por las guerras civiles y continuando con los caudillismos, por ejemplo. La dramática cuestión católica, los autonomismos, etc. Una serie de coincidencias con lo que sucedía en territorio americano. Precisamente por esta naturaleza policéntrica y global, como lo plantea el autor, se pregunta si sería oportuno e incluso necesario distinguir entre la ruptura del imperio y el quiebre de la monarquía. El punto está en que ningún imperio tuvo una constitución, mientras que Bayona desencadenó una crisis que sin duda alguna fue constitucional.
La segunda razón es que los ciclos revolucionarios tuvieron una naturaleza vertical. Tocaron espacios geográficos diferentes en ambos lados del Atlántico. La naturaleza abigarrada de la monarquía católica llegaba hasta los últimos rincones indígenas de la monarquía. Heterogénea en dos sentidos: horizontal en las relaciones entre reinos y vertical al interior de cada reino, ¿verdad? Los ciclos revolucionarios fueron transversales porque involucraron las dos dimensiones, la horizontal y la vertical. ¿En qué consiste, por tanto, la diversidad hispánica? ¿Qué significó reivindicar la retroversión de la soberanía en términos de guerra? A partir de la cefalía de 1808, ¿en qué consistía la soberanía de la monarquía católica? En el gobierno, por cierto, pero ¿a partir de qué facultad? El rey fue siempre el supremo juez y no supremo legislador, plantea el autor. Es decir, que los antiguos regímenes fueron gobernados por cuerpo de jueces y no de funcionarios. Es decir, que los antiguos regímenes fueron gobernados por cuerpo de jueces y no de funcionarios. Y menos aún de burócratas, ¿verdad? Las coronas no ejercían el poder de forma directa por medio de funcionarios, sino que coordinaban los poderes interiores con los superiores precisamente gracias a los jueces, que interpretaban, suspendían o producían nuevas normas. Lo que pasó en 1808, por lo tanto, fue que las revoluciones juntistas retrovirtieron la soberanía a la esfera de la justicia. Un gobierno jurisdiccional es sustituido por un nuevo tipo de gobierno, jurisdiccionalista, pero en un marco republicano de hecho. Con la cefalía ilegítima de 1808, la potencia y la justicia ya no vierten. Son monopolio de los cuerpos intermediarios, las juntas que representan a los territorios. Se trata de una revolución de carácter autonomista. En los idiomas de este primer ciclo revolucionario juntista circulan elementos atlánticos como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre, francesa, como habíamos dicho, la Declaración de la Independencia estadounidense, citas de Rousseau y citas de Montesquieu también. Sin embargo, el concepto de nación se articula con el de justicia y representación, que esta vendría a ser la novedad con respecto a esas otras revoluciones atlánticas. No rompe con la legalidad porque las revoluciones urbanas reclaman una reforma institucional de la monarquía. La tradición católica articula el republicanismo con el derecho natural. La república de la tradición hispánica no es solamente un cuerpo político, sino un orden natural, creado por Dios, que el rey tiene la obligación de preservar y respetar y que no puede ser modificado sin su consentimiento. El principio de consentimiento ha jugado un papel esencial en las revoluciones hispanoamericanas o hispánicas, al igual que otro principio que es el de reconocimiento. Con la retroversión de la soberanía en los reinos y en los cuerpos territoriales se produjo una mutación crucial. Al principio del reconocimiento se retrovierte a los pueblos y adquiere por primera vez una naturaleza voluntaria, ya no es un deber moral. La legitimidad de la representación juntista del territorio va a depender entonces del reconocimiento de los demás cuerpos territoriales. Todos los mecanismos institucionales que habían reproducido a lo largo de los siglos la legitimidad de la monarquía
se han transferido a los cuerpos territoriales, como lo había mencionado. Mientras que antes de 1808 el principio de reconocimiento estaba en la corona. De allí emanan el problema de cómo gobernar la crisis y las revoluciones, introduciendo formas de representación más cercanas a las modernas. En América se experimentan las primeras elecciones sin que éstas modifiquen la naturaleza del consentimiento de los pueblos. La paradoja aparente de las revoluciones hispanoamericanas es que la fuerza del consentimiento clásico no se debe a su continuidad en el sentido de supervivencia, sino a su redefinición y una fuerza nueva, porque el consentimiento, el consentimiento y la soberanía y el reconocimiento están ahora concentrados en los pueblos. Bueno, el juntismo hispánico implicó una ruptura con respecto a la tradición neoescolástica, porque evidenció, entre otras cosas, la incapacidad de aquella doctrina de enfrentarse con la crisis. De manera que los idiomas atlánticos empezaron a circular no solamente por interés, sino también por necesidad. Aunque estos nuevos idiomas no eran totalmente aptos para solucionar los problemas, los idiomas atlánticos suponían en efecto una sola ubicación de la soberanía, mientras que la situación americana se caracterizaba por una pluralidad de lugares soberanos. La retroversión de la soberanía no fue solo un camino para enfrentar a la cefalía de la corona, sino también un verdadero proceso político que redistribuyó importantes recursos de la constitución histórica de la monarquía. Los nuevos centros de poder enfrentaron dos tipos de desafíos y bien enlazados entre sí. Por una parte, gobernar en un contexto de reconocimiento siempre precarios, y por otra, gobernar los autonomismos internos de cada territorio. Esto lo vemos bien en Argentina, ¿no? El largo proceso de configuración de los nuevos estados soberanos. Hubo dos tipos de autonomismos, el externo y el interno. El primero fue un proyecto imposible que dio lugar después de 1815 a las emancipaciones. El segundo siguió sus pasos, desencadenado no por la crisis del imperio, sino por la crisis constitucional de la monarquía. Solo el autonomismo hacia España fue horizontal, dice el autor. Estos procesos verticales revolucionaron las relaciones políticas entre los territorios, como en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, que no logró ser reconocida como capital en su proyecto de conquista del virreinato. Pero el mismo proceso se produjo bajo otras formas en la América gaditana. Gaditana se refiere a la América de la Junta de Cádiz. En Nueva España, en el Virreinato del Perú, en la Capitanía General de Guatemala, en la Audiencia de Quito y en Nueva Granada, sí se da este proceso que antes había mencionado. Quiero decir con ello que si bien los procesos fueron diferentes en el área gaditana, o sea, con respecto a la Corte de Cádiz y las zonas insurgentes, la redistribución de los recursos constitucionales fue muy parecida. La diferencia residió en el tipo de recursos redistribuidos. En la América insurgente, la revolución juntista redistribuyó elementos fundamentales de la monarquía, como son la soberanía, el consentimiento y el reconocimiento. Y estos fueron los primeros intentos de escribir constituciones. Mientras tanto, la América no insurgente experimentó el constitucionalismo gaditano. Es imposible definir la modernidad de forma unívoca y definitiva. Más que un concepto, la modernidad es una red conceptual, dice el autor, que necesita ser redefinida de manera constante en el tiempo y en el espacio. Muy interesante. Hemos heredado del pasado una imagen polarizada del problema. Por una parte, un conjunto de sociedades
supuestamente tradicionales y por la otra una política supuestamente moderna, hija de estas revoluciones. Esta dicotomía explicaría las dificultades de la gobernabilidad republicana a lo largo de todo el siglo XIX. Por mucho tiempo la historiografía pensó que las primeras experiencias constitucionales de la América hispánica eran resultado de una serie de fenómenos de hibridación. La historiografía del derecho trata más bien de mecanismos de asimilación entre lo nuevo y lo viejo. Esta es la novedad. No podemos olvidar entonces que el siglo revolucionario hispanoamericano se desarrolló en un momento de grandes incertidumbres, en un contexto internacional donde había más experimentaciones de lo nuevo que consolidación de lo mismo, ¿sí? Todos los protagonistas tenían un problema básico, de que era moderar las revoluciones presentes y futuras. Cádiz fue uno de los centros de este debate, al igual que en la América hispana. Como es bien sabido, en Cádiz siempre se habló de reforma de leyes fundamentales de la monarquía sin romper verticalmente con el pasado. Bien, esto fue entonces un análisis del texto de Anino. Espero que les haya gustado.